Opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:29 en la mañana. Como decía el día de hoy, agenda llena de damas, ¿no? Hablamos con Pirina Correa, más adelante Sibel Martínez, luego Tamari Robo, y en este momento vamos a establecer un diálogo periodístico. Por primera vez voy a conversar con la superintendenta de bancos, Ruda Reyes, que tiene la gentileza de atender esta invitación. ¿Cómo le va, superintendenta? Qué gusto, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, qué gusto saludarles, saludar también a la audiencia de Radio Majestad. Un buen día. Gracias. Algunos temas para conversar con la superintendenta de bancos a esta hora. Primero, ¿cómo está la salud del sistema financiero ecuatoriano? Sobre todo en esta fase pospandemia, si se le puede llamar así, fase pospandemia, pero claro, la pandemia ha tenido sus picos, tuvimos una fase de aislamiento, luego una fase de distanciamiento. ¿Cómo está la situación del sistema financiero ecuatoriano, superintendenta? Mire, ventajosamente la salud del sistema financiero es buena, el sistema es solvente. Nosotros veníamos de un proceso de fortalecimiento desde el año pasado. Este proceso de fortalecimiento incluye también la capitalización de las utilidades que se obtuvieron en el año 2019. Esto fue alrededor del 73% en promedio, es decir, sin saber que íbamos a tener una pandemia, pero nosotros buscábamos mejorar los estándares en términos de llevar a la banca al estándar de Basilea III. Entonces, en ese sentido, todo este proceso de fortalecimiento que se venía haciendo desde el año pasado, que tiene que ver, además de la capitalización de las utilidades, también tiene que ver con mejorar las estrategias de los planes de contingencia de liquidez, sirvieron de mucho ahora en esta pandemia. Creo que también es importante mencionar que obviamente a todas las industrias han afectado y a las personas también han afectado estas consecuencias sanitarias, económicas y financieras de la pandemia. Pero, sin embargo, en la medida en que también ha sido posible el restablecimiento de cierto tipo de economía, sectores económicos, en esa medida ha sido posible que se restablezcan también los niveles de ahorro o depósitos dentro del sistema financiero, y eso es positivo. Luego, también es importante mencionar que las instituciones bancarias trajeron en líneas de crédito del exterior alrededor de 2.3 millones de dólares, y esas líneas de crédito sirven y han servido para inyectar flujos de recursos dentro de la economía, es decir, para que el flujo monetario pueda dinamizarse, y eso a su vez permita de alguna manera el restablecimiento que todos estamos buscando o la reactivación económica del país. Sin duda son elementos importantes que dan cuenta de una salud estable, de una salud sólida, buena del sistema financiero. Solvencia en términos de capital, y hay liquidez en términos de los flujos de la economía. En la parte más compleja de la pandemia, y esto lo he citado varias veces en este espacio, autoridades de gobierno, como el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, aseguraban que el 70% del aparato productivo estuvo paralizado. Yo creo que fue mucho más. Evidentemente hubo sectores de la economía que no pararon, como los supermercados, como las farmacias, etcétera, que no pararon en el contexto de la pandemia. Está claro que tampoco la producción agrícola paró. Felizmente no hubo desabastecimiento de productos en los mercados, etcétera. Pero esta paralización del 70% del aparato productivo, tomando esta cifra generada por las propias autoridades, pudo haber repercutido en la situación interna de los bancos, por lo cual hubo que echar mano de los planes de contingencia que usted refiere, superintendenta, ¿o no fue necesario aquello? Lo que se hizo no fue tomar de estos planes de contingencia en el sentido de tener que utilizarlos, porque la pandemia es una emergencia sanitaria, no es una emergencia de carácter financiero o del sector financiero. Es decir, esta crisis no se origina, a diferencia de lo que sucedió en el 99, no se origina en el sector bancario. Sin embargo, sí era necesario que las instituciones bancarias tuvieran realmente muy a punto, muy desarrollados de estos planes de contingencia, por si la pandemia podía derivar en otro tipo de situaciones.
creo que es importante mencionar que la oportunidad en la toma de decisiones, sobre todo de ciertas medidas de carácter temporal que se han ido dando a lo largo del desarrollo de la pandemia, que como usted bien lo mencionó, por una parte ha tenido unos momentos del confinamiento que fueron muy difíciles, muy duros, porque el confinamiento fue total. Y en ese momento las medidas que fueron adoptadas, que además fueron recomendadas por la Superintendencia de Bancos, que tienen que ver con el diferimiento de las obligaciones crediticias, es decir, esta medida de alivio financiero, de permitirle a las personas, en principio con la 569, que tuvieran un plazo de 60 días para poder no pagar sus obligaciones crediticias, es decir, diferirlas hasta 60 días. Eso permitió en un primer momento un alivio financiero para que las personas no perdieran su calidad crediticia, no les cobraran intereses de mora y no se generara ningún tipo de recargo. Pero como el confinamiento no había cesado a los 60 días, es decir, la semaforización que estableció el COE no permitía todavía restablecer las actividades productivas, entonces fue necesario la extensión de ese plazo y eso se hizo con la 582. Y ahí se extendieron 90 días adicionales hasta que regresáramos del confinamiento, ¿verdad? Ahora, nunca cesaron de prestarse los productos y servicios financieros. Esto también es bien importante mencionar, ya que, como bien el decreto ejecutivo del presidente de la República decía, que no había como suspender servicios básicos y servicios financieros. Y tiene todo el sentido y la lógica, porque las personas debían tener, como de hecho han tenido, la capacidad de total libertad de poder acceder a esos recursos suyos que se encuentran en los depósitos y en los ahorros de los bancos. Luego vino la ley de apoyo humanitario y esa ley extendió el plazo a 180 días para los diferimientos. Entonces ahí fue necesario nuevamente hacer una reforma a las resoluciones de la Junta y se expidió la 582. Ahora, como usted conoce, todos estos diferimientos han estado muy de la mano también con el restablecimiento de actividades económicas y de actividades productivas, es decir, con esa semaforización que tuvo el COE cantonal. Y en esa medida también entonces ha sido necesario buscar otro tipo de medidas que, no dejando de ser de carácter temporal, puedan ampliar los plazos de los beneficios que tuvieron en principio, ¿no?, con estas medidas de alivio financiero. En ese sentido, entonces, lo que se logró ahora con la Junta de Política y Regulación Monetaria, con el ministro de Economía, en estas medidas de segunda fase, es la resolución que ya fue expedida, que es la 609, a través de la cual se logran dos objetivos fundamentales. El primero es salvaguardar o resguardar los ahorros del público, porque esos son los que permiten realmente la canalización de los dineros hacia los préstamos y hacia los créditos. Entonces es necesario mantener la confianza en el sistema, es necesario que las personas tengan la seguridad y la certeza de que sus ahorros están muy bien protegidos y muy bien resguardados, y con ese elemento entonces poder hacer una extensión del alivio financiero. Y el alivio financiero ahora se ha logrado en dos maneras. La primera es, se han revisado las provisiones y también los días de morosidad de los distintos segmentos de crédito, sean estos comercial, consumo, microcrédito, vivienda, para poder homologar estos días de mora. Es decir, cada uno de estos segmentos de crédito tiene, por ejemplo, 15 días para pasar a vencido, 30 días para pasar a vencido, 45 días para pasar a vencido, y la resolución lo que hace es homologar hasta 60 días. Entonces, lo que está dando es un plazo adicional de 60 días para que entonces recién en el día 61 se haga la transferencia a créditos vencidos. Y a su vez, lo que permite es seguir manteniendo entonces la calificación de riesgo, es decir, que no se deteriore la calificación de riesgo crediticio, y también seguir manteniendo las condiciones originales del sujeto de crédito, pero también de las obligaciones crediticias.
Esto va a estar vigente hasta el 30 de junio del 2021. Es importante mencionar que todas estas medidas que han sido adoptadas están siendo evaluadas permanentemente, están siendo monitoreadas permanentemente para que, con base en el comportamiento que ellas presentan dentro del sistema, se pueda o extender, como en este caso se ha hecho, estas medidas de alivio financiero, o buscar medidas que sean complementarias, integrales y paliativas al efecto financiero y económico de la pandemia. En este sentido, también comentarle que complementariamente hay la construcción en este momento también de una medida de segunda fase que tiene que ver con la constitución de una especie de fondo, de un FONDEPYME, que ayude a las pequeñas, a las micro, a las medianas empresas, también a los hogares que se han visto afectados por la pandemia, para ayudarles en términos de el refinanciamiento, el capital de trabajo o las garantías que se requieren para toda aquella cartera que ha sido diferida a través del sistema financiero. Y este fondo, que el ministro lo anunció ya la semana anterior, va a funcionar seguramente de dos maneras. Él hablaba de una especie de emisión de bonos, que no son, por supuesto, bonos de deuda interna, pero sí son bonos que se constituyen con la cartera conformada por los multilaterales de crédito, sea el BID, sea la CAF, los mismos recursos que vinieron del Fondo Monetario Internacional y los que están viniendo del Banco Mundial. Entonces, con esos recursos se constituye esta especie de fondo de fideicomiso, y a partir de eso se pueden hacer estas líneas de refinanciamiento para toda la cartera que ha sido diferida. Ahora, evidentemente, superintendente, perdón que le interrumpa, Tengo un par de inquietudes a propósito de lo que está explicando, porque son medidas importantes, pero por ejemplo también hay inquietudes por parte de la audiencia, porque muchos dicen que aprovechando la situación económica hubo bancos y cooperativas que cobraron unos intereses altísimos por refinanciar los créditos que tenían sus clientes. O sea, hubo gente que se acercó a los bancos, a las cooperativas, por su situación económica, porque se quedaron sin trabajo, porque no tenían capacidad económica, etcétera, y resulta que los bancos, para acceder al refinanciamiento, les ponían unas condiciones muy complejas. ¿Ustedes tomaron nota de aquello? Porque esta fue una denuncia, y es una denuncia muy recurrente por parte de los clientes. Superintendente Arruda Arregui. Por supuesto que nosotros hemos hecho la revisión incluso dentro de las propias instituciones bancarias. Creo que es importante que la ciudadanía conozca que de la revisión que ha hecho la Superintendencia de Bancos no se ha evidenciado, como dicen en algunas redes, dicen que se ha cobrado intereses sobre intereses, y en realidad no ha habido evidencia de eso. Más bien lo que sí ha sido estos diferimientos sí han sido, como política pública quiero decir, sí han sido beneficiosos para la población. Fíjese que nosotros hemos logrado, como sistema bancario me refiero, diferir alrededor de, en el momento pico, 10.800 millones de dólares. Es decir, casi la tercera parte de la cartera de crédito del sistema bancario privado ecuatoriano fue diferido. Y dentro de esa cartera estamos hablando de, en el momento pico también, que fue junio del 2020, estamos hablando de alrededor de 2 millones de operaciones. Es decir, sí ha habido un beneficio y un alivio en términos del diferimiento que necesitaban y que necesitaba las personas naturales y jurídicas, pero también los hogares, evidentemente, como una medida de política. Respecto de estas otras denuncias que se presentan en redes, yo quiero señalar que es importante que las personas sepan que pueden recurrir, y de hecho han recurrido, a hacer las denuncias en los bancos a través de su defensor del cliente bancario y también a través de la Superintendencia de Bancos. Nosotros hemos atendido una infinidad de consultas y de denuncias. En promedio, alrededor de 11.000 consultas, reclamos, denuncias. De esas, le quiero decir que respecto de la pregunta que usted me acaba de hacer, son muy pocas las que tenemos nosotros, y también en el procesamiento de información que se ha hecho,
le tengo que decir que no hay evidencia de aquello. Sin embargo, sí creo que es importante que las personas naturales o jurídicas que se sientan afectadas, que tengan un caso para evidenciarlo, deben presentarlo a la Superintendencia de Bancos. Y nosotros, con todo gusto, por supuesto, a través de todos los canales que tenemos, la Superintendencia de Bancos tiene una página web a través de la cual se pueden hacer este tipo de reclamos. La Superintendencia de Bancos tiene además teléfonos celulares y de WhatsApp que están a disposición del público. Tiene redes sociales también, está en Twitter, está en Facebook, perfectamente para recibir este tipo de reclamos. Sin embargo, tampoco nosotros hemos podido evidenciar de dos procesos que se ha seguido en la Superintendencia de Bancos que fueron denunciados por el Defensor del Pueblo. De esto, el Defensor del Pueblo presentó 204 casos, de todo lo que la Defensoría del Pueblo pudo recabar. Y de esos 204 casos, 134 correspondían al sistema bancario y los demás correspondían al sistema de cooperativas. De estos 134 casos, le tengo que decir que apenas el 5% eran realmente denuncias formales. Las demás no tenían ni documentación de soporte, ni tampoco evidenciaban que haya habido este tipo de perjuicio. No quiero con esto decir que, y vuelvo a llamar a la ciudadanía, tanto personas naturales como jurídicas, que si se sienten perjudicados, no duden en hacer la denuncia, ya sea al banco o el reclamo, por último, ya sea al banco o a la Superintendencia de Bancos, que con todo gusto nosotros lo vamos a procesar. Primero estamos precisamente para eso, para la protección a los usuarios de servicios financieros en sus derechos. Y también para complementar lo que usted me acaba de preguntar, yo quisiera utilizar su vía y a la radio y a los escuchas que están en este momento en la Radio Magistral para comentarles y hacer un énfasis en que hoy en día están aflorando mucho este tipo de entidades o personas que están buscando estafar a las personas. Y lo están haciendo a través de distintas fachadas, digamos, a través de distintos canales. ¿Qué tipo de fachadas son llamadas usan? telefónicas, otras son páginas web, y en esas páginas web están utilizando los nombres y los logotipos de instituciones que sí están autorizadas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Generalmente estas personas que están buscando estafar a las personas, lo que hacen es ofrecerle créditos que, digamos, en medio de una situación económica de decrecimiento, esto es típico, pero les ofrecen créditos y en el momento en que supuestamente les van a conceder los créditos, les piden una especie de encaje, les piden un depósito y al final no les dan los créditos obviamente y se quedan con esos depósitos. Ahora, lo delicado de esto, a más de que les están estafando, les están robando, les están timando, ¿no es cierto?, les están engañando, a más de eso, también hay un riesgo enorme porque para poder darles supuestamente estos créditos, lo que hacen es pedirles información sensible, información privada, información delicada, que tiene que ver con sus copias de cédula de identidad, les piden una copia de un pago de servicios básicos. En esa copia usted puede identificar claramente la dirección. Y entonces esto es delicado porque pudiera ser que el delito ya no sea el robo, ya no sea la estafa, sino que el delito pueda trascender a otro tipo también de delitos mayores, ¿no? Entonces, quería yo aprovechar también para decir esto y que no se dejen engañar y que tengan cuidado respecto de qué llamadas, cómo atienden las llamadas, qué tipo de información es la que dan y siempre denunciar ante los canales de la Superintendencia de Bancos, porque estos delitos están lógicamente sancionados y estos delitos se canalizan además a través de la Fiscalía General del Estado porque son y están configurados como estafa. Entonces, esa recomendación también a quienes nos están escuchando a través de su emisora Radio Majestad.
Correcto, superintendenta, muy importante lo que acaba de decir. Le quiero agradecer por estos minutos con la información que usted nos ha proporcionado respecto de la situación del sistema financiero ecuatoriano y obviamente contestar estas preguntas a propósito de algunas inquietudes que tenían los oyentes. Gracias, superintendenta, por el tiempo. Gracias a usted, muy gentil, un buen día. Muy gentil, un buen día. Ruda Regui, superintendenta de bancos, aquí en A Primera Hora, 7:49.